Va a estar complicadísimo salir de acá. Se me va. Para. ¿Qué es Va a pasar tan cerca. Ay, mamita, es la primera rebada que tiene. Ahí va. ¡Ja! Dale, cocho. Parece de película de terror. Miren lo que es esto. No me salen las palabras, yo qué sé. Buenas, gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos de Tolwyn. Pasaron cosas, qué raro que a nosotros no nos pasen cosas y más viajando. Estamos como si fuera campo privado, como si fuera un barrio privado de campos. Estamos a 40 kilómetros de lo que es la ciudad de Tolwyn y estamos aislados. Total. No tenemos señal. Al segundo día que nos vinimos acá, que esta casa es de Fabricio, que nos prestó esta cabaña para estar unos días, nos fuimos para el lado de Tolwyn, a la estación de servicio. Vamos caminando mientras. Fuimos en la moto hasta Tolwyn a buscar señal a una IPF y a trabajar con los videos. Fue un miércoles, porque nosotros el jueves teníamos que terminar un video y fue ahí donde se armó el despelote. El despelote se armó, ¿por qué? Porque nosotros salimos con la moto descargada, porque acá el camino es muy complicado. Para los que vieron el capítulo anterior de cuando llegamos, es bastante complicado. Y fuimos sin el equipaje, fuimos con lo para trabajar, la compu y las nada cosas más. para trabajar, lo puesto y salimos. Y quedamos atrapados en la estación de servicio. Sí, gente, se levantó un tormentón de viento, 121 kilómetros, las ráfagas de viento. Lluvia, paraba, se hizo tarde y ya no podíamos volver 40 kilómetros hacia atrás. En algún momento nos han dicho, no saben el viento, lo hemos vivido más abajo y una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Gracias a Silvina, seguidora del canal de nosotros, en la ciudad de Tolwyn, nos contactó y nos permitió dormir en su casa. Al segundo día nos fuimos de vuelta a tratar de terminar el video de la estación de servicio y vivimos una de las experiencias que veníamos ansiando. Desde que comenzó este viaje, vimos nevar. Es re loco y es hermoso. Es hermoso. Ay, no, es hermosamente frío. Además, miren a la chiquitita y agarra su nevada. Ay, mamita, es la primera nevada que tiene. No lo puedo creer. Mira cómo está. Perdón por los tonos, pero esto es maravilloso. Es maravilloso, no les puedo explicar. Allá arriba está la cocho. Hace un frío bárbaro, se me están enfriando los dientes mal. Así les digo, me estoy congelando, no me importa. No puede ser tan lindo esto. Sí, soy nueva corriendo, no me importa. Que la gente se entere que no soy de acá. Ah, es genial. Mirá lo que es genial. Después pudimos volver acá a la cabaña y pasó otra cosa. Ayer llovió durante todo el día y muy fuerte, decía rato que no veíamos llover así y nos encantó, pero el tema que acá es todo greda y piedra. Va a costar salir de acá. Es más, ayer salí a recorrer el camino. Va a estar complicadísimo salir de acá. Todo esto es subida, allá baja un poco, pero acá es todo bajada, que lo vamos a tener todo de subida. El tema es que ya hace prácticamente todo un día que está lloviendo y el suelo es como una greda con piedras y se hunde. No creo que oré para mañana, el cielo está todo cubierto. Esta parte es la más complicada porque estos huellones son de los camiones que vienen a cargar gas a las distintas casas que hay alrededor. A los primeros metros que tenemos que salir de la casa que está ahí, ya tenemos este quilombo que cuando llegamos pero estaba seco porque acá rompió el camino. Cuando vino el camión, acá están los huellones, hizo un desastre. Ahí están las chanchas o los tubos, las garrafas grandes de gas. Y acá dejaron unos bollones impresionantes. Y esto está todo que se hunde, pisás y se hunde. Yo creo que hemos estado en un par de situaciones peores, creo. Nuestra idea era recorrer un poco acá y mostrarles, pero bueno, no pudimos y ya nos tenemos que ir. Hoy es sábado, tenemos que dejar la casita porque ya la familia viene para acá a pasar el fin de semana. Acá estamos así, rodeados, estamos en el medio de un bosque llenos de estos árboles que se llaman ñanga o algo así. Ñengue, que tiene algo que nos llamó la particularidad de cuando entramos acá, empezamos a llegar a la zona de Tolwyn, que vos venís de la estepa y se empiezan a ver estos árboles que tienen algo muy particular, que es esto.
esta barba, que es una planta parásito, pero tiene la particularidad que al árbol no le produce absolutamente ningún tipo de daño. No, en realidad lo usa para, como son árboles altos, lo usa para buscar luz natural. Se puede hervir, se puede hacer como un fungicida. El agua sirve como un fungicida. Le llaman barba de viejo, barba de indio, y hace muchos años atrás esto lo usaban también como gasa. Es como si fuera, la sensación de la textura es como si fuera un hilo. Claro, como un hilo, como una tela. Como si fuera un hilo seco, un hilo tipo de shooter o algo así. ¿De quién? De yute. ¿Qué yute? Bueno, me van a entender del otro lado y si no lo googlean. Bueno, esto ven como se hace muy tupido. Antiguamente era usado como hoy lo que es la gasa esterilizada, pero servía para cubrir heridas y demás. Esto es un hongo, y esto sí es un parásito que le causa cierto daño al árbol, a la planta en sí, porque le tapa los conductos de la savia. Y esto se le denomina, o se le dice, pan de indio. Hace bastante años atrás eso se lo ponía al fuego, como los malvaviscos, se los tostaba y adentro. Está complicado, Cocho, ¿eh? Yo creo, es más, creo que voy a caminar. Sí, no, hasta abajo va a tener que caminar y allá arriba... Sí, hasta que estemos un poco más tranqui. Por eso no me voy a poner la campera ahora. La de moto. Recién unos pajaritos, cuando estábamos armando la moto, le vinieron a robar el pan a la flaca. No saben con quién se meten los pajaritos estos. Voy a tener que ir por ahí por donde estás vos, porque por acá es imposible. Ah. Sí. No, ahí va. Bueno. Y acá va a tener que caminar, Cocho. ¿Eh? Yo ni me abrigué tanto para caminar. Así que mandale vos hasta donde sientas seguro. De acá a la ruta 3... No sé exactamente cuántos kilómetros son, pero deben ser capaz que 4 o 5 serán, no me acuerdo. No, a Cocho. Más allá de que la moto en este tipo de situación no tiene fuerza, lo que le tengo es confianza que al tener tanto peso atrás, la rueda delante es totalmente inestable. Entonces yo lo que hago es tratar de sentarme lo más cerca posible del tanque. Y eso también lo hacemos cuando vamos los dos, por ejemplo cuando pecheamos, que le decimos nosotros cuando estamos subiendo alguna cuesta bastante empinada. Lo que hago yo, prácticamente me subo arriba del tanque, todo lo que más puedo. Pero bueno, yo creo que como siempre, con paciencia y de a poquito vamos a salir. Y aparte que es experiencia ya en estas tierras fueguinas. Acá no hay que cantar victoria porque acá tenemos una bajada que va a estar buena, pero después hay varias subidas y bajadas. Lo bueno que salió un poco el sol y ya deben ser cerca del mediodía, ¿no? 11, deben ser 11 de la mañana. Sí, 11 deben ser. Esperamos un poquito más porque como llovió todo el día ayer, y hay agua obviamente en la ruta y acá en el camino, el agua se escarcha. Es más, cuando fui a ver el agua para sacar para el baño, estaba escarchado. Así que si estaba escarchado acá en la ruta también. Y hay que tener cuidado con el asfalto cuando se congela porque compras terreno enseguida. Peligrosísimo. Bueno. ¿Está mi urraca? Listo. Vamos. ¿Tú qué? ¿Qué dijiste? Mi urraca, taca, taca. Ah, ya me da. Ah, ahí está. Sí. Estos huellones. Entre eso, el viento de lo de antes de ayer, que hubo mucho viento, tiró un montón de ramas y ramitas que también las llegué a agarrar con la rueda de adelante. Acá ya arrancamos a subir y no se nota tanto la pendiente, pero lo van a escuchar en la moto cómo va el motor. No la voy acelerando fuerte, pero Mirá, lo y las huellas. Ay, se me va. Lo sienten Ay. cómo va, se va quedando el motor. Porque va subiendo y subiendo y subiendo de a poquito. Pecheamos. Ay, le vamos a pegar el tronco Uy, este. Ay, Ah. no. Se me va.
Para. No puedo parar. Pará. Ahí va. No puedo frenar Me en la pongo de subida. costado porque... Ay, no, estoy transpirando. Qué Ya, frío piedra. está el aire. Sí, el aire está re fresco porque los picos deben estar nevadísimos. Y bueno, supuestamente para hoy, sábado, domingo, dieron nieve. Así que por ahí Uy. veamos una nevada más contundente. Ojalá. Nos va a agarrar en medio de la ruta, nos vamos a querer matar. Acá a la izquierda. Y este camino, esta ruta o este camino, es el mismo camino que te lleva para donde está el barco encallado, el Desdémona, que está cerca de donde estábamos parando, que nuestra idea era ir ayer, pero con esta lluvia imposible porque el camino es de esto, así, de greda y piedra, y no sabemos en qué estado está. Logramos salir sano y salvo de la primera etapa, que es salir de la parte privada, que se llaman las bandurrias, que son unas aves que hacen un ruido muy particular, es como si fueran... Me van a matar, yo voy a decir que es como un pato pero más grande, pero no es un pato, ¿no? Voy a poner una imagen acá para que lo vean. ¿Listo? Listo. Bueno, ahora queda la otra parte, llegar a la ruta, al asfalto. Pero yo calculo que esto tiene que estar mejor que esa parte. Mirá cómo está, se nota. Allá a lo lejos se ve toda la cordillera nevada, todos los picos de la cordillera nevada. Qué locura, estamos a nada del fin del mundo. Estamos a unos 100 kilómetros de lo que es Ushuaia, a nada del paso Garibaldi, el paso más alto de la ruta 3, el punto más alto. La verdad que fue mucho más fácil de lo que yo creía. Sí, yo también lo veía. A ver, no es que lo anterior fue fácil tampoco, porque digamos que la patinamos bastante, pero bueno, sí esperaba mucho más. Esto es un puesto de policía. Bueno, esta ruta es impresionante. Nosotros los 40 kilómetros para allá lo hicimos para Tolwyn. Y bueno, y antes de llegar a esta zona también. Y es alucinante. ¿Dobla, señor? Genial. Muy bien. Vamos a subir a la ruta 3. Ahí estamos. Miren lo que es esto. Es una locura. ¿Por qué una locura? Porque como venimos bajando, nos habíamos acostumbrado mucho a la estepa, a esa vegetación baja y poca. Y encontrarte con estos bosques de estos árboles, es muy chocante volverte a encontrar con verde, con caballos. Hay vacas, que hacía rato que no veíamos vacas. Acá hay un río, no sé cuál será el nombre. Y los ríos son muy particulares acá, son todos muy serpenteantes, como víboras son. Después hay muchísimos turbales. Creo que es más. Tierra del Fuego tiene el 95% de los turbales a nivel país, después no sé a nivel mundial. Tolwyn, ¡epa! qué cerquita. Va a pasar tan cerca y andar en la misma, amigo. Pegarte tanto es tan necesario. Así te recibe Tolwyn, con las cordilleras nevadas, con los picos nevados, mejor Ahí dicho. pasa otro, Qué cuidado. increíble, ¿eh? Llegamos a la casa de Silvi, les voy a mostrar algo que pocas veces en la vida lo van a ver. Silvi está construyendo su casa a pulmón, lo está haciendo ella, está poniendo estos pilotes. Y el Acocho quiere colaborar. Ahí va. ¡Ja! Dale, Acocho. Por favor. Bueno, esto Silvia lo lleva sola. Esto lo hacen ellos a mano. O sea, con un... ¿Cómo se llama, Sil, para hacer agujeros? Holladora. Se hacen todos los agujeritos donde van a ir los pilotes. Y en estos pilotes después va a ir el resto de la construcción, que va a ampliar para este lado. Muy pero muy buenos días, gente linda. Preparando la moto porque nos vamos a hacer un terrible recorrido. Miren esta imagen, esto es muy loco. Lo tenemos a nada, a metros de donde estamos parando, en la casa de Silvi. Miren las cordilleras fueguinas ahí, nevadas. Esto tienen que tener cuidado porque esto acá es moneda corriente.
Silvi y su marido Pancho nos recibieron con un asado, estuvo buenísimo y después me di cuenta, y ahora en verdad me doy cuenta que no nos sacamos una foto. No, pero bueno, nos vamos a ver porque ellos se fueron para Ushuaia. Antes de comenzar el circuito, tenemos que ir al correo que nos llegó un paquete. Bueno, son nuestros cuellitos. Sí, Los llegaron. Los cuellitos buff, que con esto vamos solventando parte del viaje. Cuellito, diseño propio. Miren lo que son estos cuellitos, es una genial. Miren lo que es esto. Mirá lo que es esto, papá. Mirá. Terrible, ¿eh? La 40, las Malvinas, Argentina. Y otra cosa que sucedió también es que la señora ya tiene el diente arreglado. Vamos, nos arreglamos el diente. Mirá hasta dónde. Mirá, Otra mirá, vez. ¿se prepara Otro más. o no? Así que terminamos arreglándonos en Tierra del Fuego. El diente. El diente. Para Y me lo, que quedó no, genial. para lo que no saben, en Comodoro Rivadavia tuvimos un accidente, una señora nos chocó. Nos empujó muy amablemente. No pasó nada, vos me estás jodiendo. Mirá, nos terminaste chocando de atrás. Venís atrás. El recorrido son unos 9 kilómetros y se puede hacer por dos caminos. Uno que es el más tradicional, que es ir hasta el camping Ani, creo que era así que se llama. Ahí dejas el vehículo y haces una caminata de 1 hora y todo bordeando la Laguna Negra, bordeando el lago Fagnano. Nosotros vamos a ir por arriba, como quien dice, que es un poquito más largo, que es lo mismo. Tenemos que hacer un par de kilómetros con la moto, después dejarla y hacer una caminata. Así son las construcciones. Madera, todo de madera. La estructura que se ve es todo de madera y apoyada sobre troncos, y esos troncos que están abajo, que son las bases grandes, pues van apoyadas sobre pilote y le dejan 1 metro más o menos del piso para que se cree un clima debajo de la casa, ¿no? Que no, la humedad del piso no toque la humedad del piso de la casa. Se genera como un microclima, como un colchón entre lo que es el piso y lo que, o sea, el suelo de la tierra con la nieve y el piso de la casa. Normal ver los Zeppelin, que son los tubos gigantes o de gas. Los tanques de agua. Todas las casas son de madera. Es increíble esta construcción y súper rápida. Mirá cómo se derrumba ahí el suelo y se empiezan a caer las plantas. Sí, la tierra acá es bastante húmeda y sí nos sorprendió cuando llueve, porque nosotros veníamos teniendo lluvias muy esporádicas. Mirá la humedad que tiene. Qué cantidad de árboles que hay, uno al lado de otro, uno al lado de otro, uno al lado de otro. Es bien lleno el bosque. Nos desviamos del camino porque justo miré hacia la izquierda y miren vimos ese paisaje. ¡Re pantano esto! ¡Qué lagunón! Sí. ¡Miren esto! Parece de película de terror. No. Y es siniestro y es lindo. Más todo la barba de viejo colgando, todos los árboles así. Sí, ahí nos sale una llorona de ahí del medio del agua. ¡Quiero pan! ¿Dónde sí. está mi pan? Te voy a dar pan yo vos. A ver, che, ¿de qué se trata esto? Mirá todos los brotes. Esta hoja es la de lenga, pero estas son lengas bebé y estas son lengas grandes. A ver. Terrible, terrible. Ah, rararara. Ojo que puede No te repodrido. estar claro. El agua es súper negra. Súper negra. ¡Qué lugar! Reserva Provincial Laguna Negra, Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. Prohibido el ingreso con mascotas. Sépanlo, que si ven no pueden traer a las mascotas. ¡Wow! No puedo decir otra cosa, Girán. ¿Cómo que no? Chupate una mandarina y escupí la semilla. Sí. Mirá lo que es el paisaje ese. Mirá dónde Ay, estamos. pero- Hasta el charco, el pozo es lindo hoy. Chura, mirá que va a tener que ser tan lindo. De este lado tenemos el estacionamiento y acá tenemos el inicio del sendero de lo que es la Reserva Laguna Negra, el sendero Paisaje en Movimiento se llama, pero el camino sigue. Y si el camino sigue, Y vamos a chusmear. vamos a chusmear y después nos venimos para acá. Total tenemos tiempo, son la 1 de la tarde, tenemos
hamburguesa que nos trajimos para el mate. Se puso más heavy acá el camino, ¿no? No, por favor. ¿Qué lugar? Hay cabañas. Ay, casa. Allá en el fondo. ¿Qué, nos metimos en un lugar privado? No, no decía nada de privado. Oh, camino sin salida. Nos volvimos para el inicio de la caminata, del trekking, porque bueno, no sabíamos, pensamos que íbamos a poder llegar más cerca de la laguna y del lago, pero no, es privado, o sea, es un hospedaje que hay una cabaña que hay que alquilarla con reserva. Y acá dice el recorrido, son unos 3.900 metros, dificultad baja, duración 2 horas aproximadamente. Mirá qué lindo el puentecito este, ¿eh? ¿Está firme esto, che? ¿Sí? ¿Cómo cae agua? Por todos lados. Por todos lados siempre hay un hilito de río. Es increíble. Atrás encontramos un cartel que nos daba una información que nosotros la habíamos leído, la hemos escuchado, que es el tema de la invasión de los castores. ¿Por qué invasión? Porque en los años 1946 acá introdujeron a la isla 20 castores para poder explotar la industria de lo que es la peletera, que es lo que en verdad es lucrar con las pieles de estos bichitos. El negocio no prosperó, no funcionó, y el castor acá en este lugar, como no tiene depredadores como el oso, el castor es canadiense, no tiene depredador, y tener un clima perfecto, se reprodujeron a un volumen impresionante. Ahora se estima que hay más de 200.000 especies, o sea, imagínense que cuando trajeron el 46 había 20 y ahora hay más de 200.000, y producen terribles desastres porque comen los árboles, también los cortan, los talan, forman diques, y esos diques lo que hace es cambiar el curso de los ríos, de los lagos naturales, y hace que cambie todo el entorno de la vegetación, y es algo que no lo pueden controlar hoy en día, y no solamente afecta acá al suelo argentino también, sino al suelo chileno también. Le afecta a lo que es al medio ambiente y a la deforestación que causan, eliminando cientos y cientos y cientos de bosques y especies de árboles. Acá se puede ver cómo un castor ha mordido todo el tronco, sigue firme, pero miren cómo está todo mordido, y la cantidad de árboles, ¿no?, que hay. Acá hay bastante, por los castores y también por derrumbe, tormenta, viento, vejez de los árboles, porque hay árboles con raíces, no todo es producido en esta, al menos en esta parte, por los castores, ¿no? Acá encontramos el fiel ejemplo de lo que produce el castor en el cambio del curso del caudal de los lagos o de los ríos. Esto es una represa creada por los castores con ramas, con troncos que van cortando, y lo que hace, van haciendo que el flujo del lago, del río, cambie, se vayan creando también lagunas aparte, porque empieza a rebalsar por un lado y obviamente el agua siempre va a buscar un camino. Miren, todo eso sería el ancho, y esto solamente lo que dejaron. Así que por primera vez estamos viendo un dique. Miren lo que es esa imagen, por favor. Miren lo que es esas cordilleras nevadas, esos picos nevados. No me entra la sonrisa en la cara, por favor. Miren lo que es esto. No me salen las palabras, yo qué sé. Disfrútenlo ustedes, saquen sus propias conclusiones. Nos dejan acá en el comentario, yo qué sé. Nah, no puedo creer. No. Es muy bonito. El sonido. Ahora me voy a sacar acá entre los árboles, el bosque, el sonido del agua, el de los pájaros. Y esta vista, no sé, se arman una armonía que yo no les puedo explicar. Parece un cuadro literal. Es muy bonito y emocionante a la vez. Ya me ha pasado varias veces y nunca lo espero, que lugares así te produzcan tanta emoción. Y yo creo porque... no sé por qué será. La verdad iba a decir el por qué, pero no sé por qué. ¿Qué se pesca acá? Acá trucha. ¿Truchas? Trucha Permiso. marrón, fontinali.
¿Y sacaron algo? Hoy no, pero otros días. Hay veces que sí, como... Tiene que ver mucho con el viento, con el sol. ¿El lago es allá enfrente? Claro, eso es todo es como una isla. Sí. Es una isla así, y del otro lado está el lago Fagnano. Lo que ves del agua esa que ves es el lago Fagnano. ¿Y esta es la Laguna Negra? Esta es la Laguna Negra. Ahí se van los muchachos de vuelta al estacionamiento. Uno se va por arriba y este se va caminando ahí por el agua. Chan, 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 chan. Le metí. ¡Ay! ¡Me la largaste a mí! ¡Me la largaste a mí! No quería pasar. No la vas a soltar ahí, que estoy abriendo las piernas justo. ¡Dios! Bueno, le queríamos mostrar esto. Estos son los famosos turbales que tanto nos nombraron, que está lleno, es inmenso y no le puedo explicar lo suavecito y esponjoso que es. Miren, son un montón de capas de organismo que están en estado de descomposición, distintas plantas, vegetales que van quedando abajo y se van haciendo capas, capas y capas, y solamente está viva la parte de arriba. Y esto lo que produce es mucha humedad, junta demasiada humedad y por eso son tan Mirá, esponjosos. Acá en el medio ahí se puede ver. Tiene alrededor de un centímetro y medio de la capa que está viva. Y después de ahí para abajo está todo muerto. Entonces todo lo muerto queda y ahí hay aire también. Y se genera mucha humedad. Y queda la capa de arriba y se va muriendo y queda la capa de arriba. Si no entendí mal, los turbales crecen 1 centímetro de altura, que es lo que crecen esto, por año. Nos reímos porque estamos caminando literalmente arriba de turbales. Encontramos un caminito porque queremos ir allá enfrente, que ahora les vamos a contar qué es eso que está ahí enfrente. Y miren todo lo que es. Está Mirá la re altura. alto. Miren los árboles casi tapados. Ella está enloquecida con los turbales. Los colores. Son No, impresionante. Miren el color del agua totalmente negra, porque esta parte es la Laguna Negra. Este es el lugar que queríamos llegar. A nuestra derecha tenemos la Laguna Negra y a nuestra izquierda tenemos el lago Fagnano. Un dato del lago Fagnano es que, por ejemplo, lo compartimos con nuestros hermanos chilenos. El 90% lo tenemos nosotros en territorio argentino y el 10% lo tienen los chilenos. La laguna y el lago están unidos. Nosotros ahora estamos caminando por una barrera de greda natural que se formó por el movimiento de las placas tectónicas. Acá la flaca me va a mirar y me va a decir, tengo razón. Tenés razón, pero es grada. 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 Ah, grada. Bueno, grada que igual si seguimos caminando más allá no se puede seguir porque hay un paso. Y la diferencia del color la van a ver. Lástima no podemos volar el dron porque estamos dentro de una reserva, porque con el dron se podría ver bien el detalle de la diferencia de los colores del agua. Pero el agua es negra, de verdad que se ve muy negra a pesar de que es totalmente transparente. Y eso se debe a que hay restos de turba, de vegetales que están muertas, por decirlo de alguna forma, más las piedras, más troncos que están hundidos, que si lo ven que cuando quedan húmedos se toman el color negro. Más esta como arenilla también negra le da el color negro y ahí viene el nombre de la Laguna Negra. No sé si se va a notar en la cámara, pero es totalmente transparente, el agua es cristalina. Miren, así es el fondo. Esto es lo que le da el color negro a la Laguna Negra. Ven acá, acá ya es diferente. Acá ya es diferente porque ahí en el fondo ya se empiezan a ver, miren, se ven las piedras de lo cristalina que está el agua también. Pero allá no, de aquel lado hay mucha vegetación. El fondo tiene mucha más vegetación. Acá de este lado no hay nada, no se ve nada, ni un alga, nada, solamente No, piedra. limpito. Y a ver, che. No, esta sí está más fría. No, sí, esta está fría. Bueno, Sí. no te olvides que viene todo, o sea, de las cordilleras viene Deshielo. deshielo puro eso. Mirá cómo están estas cordilleras. Ah, no sé, miren lo que es esto. ¿Dónde estamos? Qué colores, por favor. ¡Ay, mi vida! ¡Me armaste una casita! Pero, un refugio acá, no sé qué onda. qué rancho más lindo me ha hecho mi marido. Mira, ¡Ay! Se me vuela ahí todo. tenés la habitación, el cuarto, todo junto para que no te tengas que mover. Está bueno, está bueno. Tenés la planta para regar todos los días.
para regar todos los días. Miren esta. Esto es lo que le comentaba hace un rato, que acá está la unión, una de las tantas uniones que hay, pero donde se une el lago con la laguna. Acá tenemos el lago Fagnano y acá tenemos la Laguna Negra. Todo por allá, el recorrido que vinimos y bueno, que vamos a tener que hacer. Por ahí donde nos encontramos con los chicos que estaban pescando. Y acá el agua se nota lo transparente que es. Y acá es el lugar donde vamos a matear, donde vamos a disfrutar de las hamburguesas, porque te juro, Cocho, que me duele el alma del hambre que tengo. La boca del estómago ya no la tengo. Vamos a disfrutar de los matecitos y la hamburguesa. Ah, no, es impresionante. Yo no lo puedo creer. Es impresionante. No puedo creer que estemos acá, no podemos creer que estemos cumpliendo este sueño de viajar, de recorrer todo lo que más podamos del país, de que estemos tan cerca de Ushuaia, del fin del mundo, También. de un lugar que tantas personas del todo el planeta quieren llegar y estamos a unos 100 kilómetros. Nada, a nada A nada. estamos, a nada. Y si esto es así, siempre todos nos están diciendo que, o sea, lo hermoso que es Tolwyn, que Ushuaia es 10 veces más lindo los paisajes, así que es como que uno ya se va. Yo ya con esto igual estoy recontrahecho. No, es precioso, es preciosa la vista que tenemos. Ya emprendemos el regreso después de esos ricos mates con esa hamburguesa que estuvo riquísimo, con ese paisaje que le dio un plus. Ahora estamos volviendo por un camino alternativo que hay, que es un poco más cerca. Esperemos que esté todo bien en la moto, porque ya hace como 3 horas que nos fuimos, dejamos los cascos Sí, todo con candado, lo que pero bueno, pasa va a es estar que todo bien. El primer camino costea muchas partes del lago y de lo que es el río hasta ese lago también, y de este lado va por entre medio. Va todo por entre medio del bosque, que también se lo recomendamos. Pueden ir por un lado y volver Es por el como otro. más recto este. Vamos por este ahora. Ya no Así que, vamos más. gente, vamos a ir cerrando este video acá. Un lugar que tienen que venir a conocer. Sí, sin duda. Muchas gracias por estar siempre del otro lado con la mejor onda. Recordarles que si quieren saber dónde estamos a tiempo real, dónde... No sabemos qué carajo le viene pasando a las cámaras, a la GoPro, se quedó sin batería de la nada, una batería que estaba totalmente cargada al 100%. Le veníamos diciendo que si quieren saber a dónde estamos a tiempo real, nos tienen que seguir en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram y nos pueden seguir en Facebook. Ahí subimos las historias a tiempo real, dónde estamos. Así que recordarles como siempre que los queremos mucho, Los queremos pero mucho de mucho. verdad, y que nos estamos viendo con Cocho. En un próximo video, Perdidos por Argentina. ¿Llegaremos a Ushuaia ya en el próximo video? Y ¿Estaremos en Ushuaia en el próximo video?